Bien, bueno, esta es la última clase entonces de diseño web. En esta clase vamos a ver, como les decía, todo lo que es pensamiento computacional, ¿sí? Vamos a ver muy poquito de lo que es JavaScript, así que arranquemos. Sabemos que el pensamiento es un proceso complejo, ¿no? Bueno, entonces existen diferentes tipos de pensamiento, pero hay un tipo particular que, aunque no nos damos cuenta, usamos cada vez que tenemos un problema. Cada vez que tenemos que resolver un problema, no nos damos cuenta que usamos un tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pensamiento computacional? Es una forma de comprender un problema, ¿sí? Complejo, y desarrollar la solución. O sea, encontrar la solución más adecuada. Consiste en la capacidad de utilizar el pensamiento abstracto, de simplificar los elementos de un problema, identificar los aspectos relevantes y desarrollar un modelo, una secuencia de procesos que ofrezcan una solución, y esta puede ser ejecutada por un sistema informático. No se asusten, es mucha teoría, ¿sí? Pero ya lo vamos a ir viendo y lo van a ir comprendiendo de a poquito. Van a existir 4 etapas, ¿sí? en este proceso de pensamiento computacional. La primera etapa se va a tratar de desarticular el problema complejo en unidades más chicas, que resulten más fáciles de resolver, ¿sí? Nosotros vamos a descomponer el problema en fragmentos más pequeños, ¿sí? E ir resolviéndolos de a poco. La segunda etapa va a ser el reconocimiento de patrones. Va a buscar similitudes o series que se repiten dentro o fuera de la situación problemática. La tercera etapa va a ser la abstracción, ¿sí? Esta se trata de simplificar un problema complejo, dejando de lado los detalles, ¿sí? Lo que no sea relevante. Así nosotros centramos la atención en los datos más importantes y vamos a poder de esta manera definir un plan más acotado o más simple, ¿sí? Que no nos lleve demasiado. Y algoritmo es la definición de los pasos ordenados que se necesitan para la resolución de problema. Nosotros acá vemos, ¿sí? Lo que hablábamos recién acerca de la abstracción, de la descomposición, los patrones y los algoritmos. Repasamos. La descomposición nos va a permitir dividir un problema en partes más pequeñas. El reconocimiento de patrones, ¿sí? Va a generalizar y va a buscar similitudes dentro de esta división de problemas que hicimos, ¿sí? Después, la abstracción va a conceptualizar y dejar de lado los detalles poco relevantes, ¿sí? Todo lo que no sea relevante lo vamos a dejar de lado. Y el algoritmo nos va a permitir pensar en la resolución del problema paso a paso. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto, ¿sí? A un problema concreto? Primero vamos a analizar el problema o desafío. Por ejemplo, nosotros vamos a tener acá, no sé, un problema de cómo llegar a un lugar, a un destino, ¿sí? Para evaluar las posibles soluciones vamos a tener en cuenta las variables más significativas, ¿sí? Nosotros lo primero que vamos a hacer es, bueno, descomponer este problema, este inconveniente o esta situación que queremos resolver. Después de ahí vamos a empezar, o sea, teniendo las variables, la distancia, los medios de transporte que tenemos disponibles, el dinero disponible, el clima, el tránsito. Acá la lista de variables puede ampliarse más, pero hablábamos esto, ¿no? De ir simplificándolo y poniendo tal vez lo que son las variables más relevantes. Bueno, a partir de este momento nosotros vamos a empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué decisión podríamos tomar? En este caso, ¿cuál es la mejor forma de ir, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llegar al destino? Bueno, ¿cuál es la mejor forma de ir? Supongamos que podemos pensar en ir en bicicleta, en auto o caminando. Entonces, dentro de estas variables que nosotros separamos, si yo quisiera ir en bici, ¿cuál sería la variable de esta que por ahí nos condicionaría la ida en bici? A ver. El dinero no existiría. O sea, no lo tendríamos que tomar como variable y el clima. Y el clima. El clima podría ser una variable en contra de ir en bici, ¿no? O sea, podría ser una variable que esté en contra.
Ahí ya se nos cae un poco lo que es el ir en bicicleta. La distancia también puede ser un factor que se nos caiga la posibilidad de ir en bicicleta también, porque si es muy lejos, nada, pedalear es todo un tema. Y el clima, por ejemplo, si hace mucho frío o si llueve, ¿sí? También sería como otra variable que nosotros podríamos también ir cancelando. Si quiero ir en auto o si quiero ir caminando. Por ejemplo, si quiero ir caminando, la variable también que se nos caería también sería, bueno, a ver la distancia. ¿Es muy lejos o es muy cerca? ¿Sí? ¿Me conviene ir caminando o no me conviene ir caminando? También el clima, ¿sí? O sea, ¿me conviene ir caminando? ¿Llueve? ¿Hace frío? ¿Hace mucho calor? Bueno, de esto se trata, ¿sí? Nosotros en este momento tenemos que tener en cuenta que nunca hay una única solución y que si las variables, si bien pueden cambiar, por ejemplo, no puedo ir caminando, como decíamos recién, porque es muy lejos, y ponerle que tampoco puedo ir en auto porque no tiene nafta, o porque no sé conducir también, o porque no tengo auto, ¿sí? Podrían ser como que todas las variables podrían ir cambiando, o porque el auto lo tiene otra persona, ¿sí? O está en el taller. O sea, podría ser cualquiera de esas variables que se vayan modificando. Entonces, ahí nuestras variables cambiaron, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que pensar en un nuevo algoritmo, ¿sí? En una nueva descomposición de variables. Acá vamos a ver las etapas que antes habíamos mencionado, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito lo que son las definiciones de cada una de ellas. Bueno, la primera etapa que habíamos dicho anteriormente es esto, lo de la descomposición en subproblemas. Este es un proceso por el cual se fragmentan los datos, procesos o problemas en partes pequeñas y manejables. Cada pieza debe entenderse, solucionarse, desarrollarse y evaluarse por separado. Esto hace que sea más fácil resolver problemas complejos y diseñar sistemas más grandes, ¿sí? Es lo que hablábamos hace un ratito de esto de descomponer en pequeños problemitas el problema grande. La segunda etapa es la de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Los patrones son regularidades, elementos constantes dentro de un conjunto de datos que son variables. Su reconocimiento permite encontrar elementos comunes con problemas que ya fueron resueltos anteriormente. ¿Sí? Esto es lo que decíamos también, de esto de que se van a buscar similitudes o series como para que se puedan repetir dentro o fuera de la situación, como para ir agrupándolas también. 3. Construcción de abstracciones. Las abstracciones son generalizaciones o síntesis que realizamos en las que identificamos los aspectos centrales de un conjunto y descartamos los factores que son irrelevantes. En el mismo tiempo, un proceso es al mismo tiempo un proceso y un producto. Por ejemplo, un patrón es un producto del proceso de hacer una abstracción. Y la última etapa es la creación de algoritmos, ¿sí? Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones, un paso a paso, que indica cómo resolver un problema. Cuando pensamos en el diseño del algoritmo, partimos de un estado inicial y proyectamos un estado final. En un algoritmo encontramos patrones cuando repetimos acciones. A su vez, el algoritmo es una abstracción subjetiva de los paso a paso necesarios. Bueno, adentro de lo que es el pensamiento computacional y la programación, nosotros vamos a ver qué es programar. Programar es poder solucionar un problema de la vida real utilizando un programa o alguna solución informática que podamos crear, ¿sí? Esta es como la forma más sencilla de definirlo. ¿Y por qué vamos a empezar a programar? Bueno, es justamente por lo mismo que dice la definición, ¿no? Ustedes imagínense que en lugar de tener que resolver algo manualmente, nosotros lo podemos informatizar y podemos hacerlo de forma automática, que es lo que pasa actualmente con los sistemas de gestión que existen, ¿no? Bueno, esto de salir a tomar taxi a la esquina tal vez se convirtió en Uber, de cocinar es esto de pedir delivery a través de la aplicación de pedidos ya y más.
¿Qué otra forma de automatizar, sí, hacer forma automática se les ocurre? A ver. El home banking. Bien, sí, muy bien. ¿Qué más? La Los primera turnos para los médicos. los turnos con los médicos, la primera clase, esto que vimos de LinkedIn, por ejemplo. Antes nosotros nos postulábamos a los trabajos entregando CV en mano, ahora es distinto, ¿sí? La postulación de trabajo. ¿Alguna más? Las compras. Las compras también las podemos hacer por internet o a través de una aplicación. Bueno, básicamente eso es eh, el por qué nosotros empezaríamos a programar. Bueno, acá la definición, ¿sí? Programar es dar las instrucciones necesarias a una máquina o aparato para que realice su función de manera automática. Acá nos pone el ejemplo, ¿sí? de algunos electrodomésticos como el lavarropas, la cafetera, el auto, el desarrollo web, bueno, las aplicaciones y demás. Bueno, una herramienta visual para mejorar nuestro aprendizaje. Ahora, nosotros para aprender a programar nos sirve también aprender directamente un lenguaje sin tener una idea o una base lógica detrás. Es por esto que surge el concepto que nosotros vimos en la cuarta etapa de algoritmo. Anteriormente habíamos dicho que programar es resolver un problema de la vida real de forma automática a través de un programa. En este caso, ese programa va a ser el algoritmo, ¿sí? Nosotros vamos a usar lo que es el algoritmo. Y como vimos en la definición anterior, un algoritmo es un conjunto de pasos que se siguen para solucionar un problema antes de poder pasar a una solución informatizada. Vamos bien. Los algoritmos nos van a ayudar a identificar y a analizar esos problemas para después representarlos en un nivel de código. Si nosotros no interpretamos el problema antes de pasarlo a código, nos va a costar muchísimo hacerlo. Porque la computadora no entiende nuestro lenguaje natural, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que transformarlo a código. De esa manera, lo que debemos hacer es escribirlo en un lenguaje que la computadora nos pueda comprender. Y es por eso que, bueno, existen los lenguajes de programación. Hasta ahora, ¿qué lenguajes nosotros vimos? HTML. CSS. CSS. Muy bien. ¿El HTML qué nos permite? Como armar toda la web, digamos, el cuerpo de la web. Muy bien, contiene el body y el head. Darle estructura y contenido. ¿Y el Y después, CSS? darle un estilo, Diseñar. colores y todo eso. Bien, 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 muy bien. Eso lo podemos poner como un front-end o un back-end. ¿Cómo, cómo? Que eso lo podríamos poner, por lo menos lo que decimos diseño, todo eso sería un front-end y lo que es lo que va detrás sería un back-end. Sí, exactamente. Muy bien. Veo que al final sí, no me respondieron cuando les pregunté. Y al final sí, tienen bastante en claro los conceptos. Sí, exactamente. Y el que hacía, el desarrollador que hacía los dos conceptos, ¿cómo se llamaba? Full stack Full o stack. caja completa. Perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos. Nos habíamos quedado en que, bueno, y existían los lenguajes de programación. Antes de implementar un lenguaje de programación, tenemos que poder representar de alguna manera los algoritmos que nosotros tenemos, ¿sí? Para eso vamos a tener distintas representaciones. Nosotros vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar lo que son los diagramas de flujo, ¿sí? Acá nosotros tenemos bueno, lo que es el diagrama sí que está armado. Y en este diagrama,
¿cuál sería nuestro problema a resolver? ¿Lo ven? Si la lámpara funciona. Bien, si la lámpara funciona, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que un algoritmo siempre va a tener un inicio y va a tener un fin, ¿sí? Siempre va a tener un inicio y un fin. Y por lo general estas dos se representan con óvalo, ¿sí? Esto no es un óvalo bien hecho, pero se representa con un óvalo. ¿Sí? En el medio de esto nosotros vamos a tener las variables que van a ser las interrogantes. ¿Sí? Estas también van a estar representadas por rombo y siempre van a ser respondidas o por sí o por no. ¿Sí? Bueno, en este caso nosotros tenemos, a ver, la lámpara no funciona. Ese es nuestro problema principal. Veamos, ¿está enchufada la lámpara? Entonces nosotros tenemos la respuesta que no. Bueno, a ver, enchufemos la lámpara. Si la lámpara está enchufada, vemos que se responde que sí, se nos va a abrir sí, otro rombo de interrogante. Entonces, ¿está quemada la ampolleta? Que sería el foquito. ¿Sí? Bueno, si está quemada, sí, cambiamos la ampolleta y ahí ven que se resolvería también otra vez nuestro problema. Ahora, si no está quemada, nuestra última solución sería comprar una nueva lámpara. Nosotros este diagrama lo podríamos hacer más grande, ¿sí? Bueno, a ver, ¿está quemada? No. Entonces, nada, revisar si el cable está bien conectado, si hay luz en la casa, o sea, podríamos empezar a agregarle más variables, ¿sí? Pero bueno, este es un diagrama que está más acotado, ¿sí? Este diagrama de flujo para alguien que sea ansioso está ideal. ¿Por qué? Porque el ansioso va y busca todo, y si tiene esto, no, pero no puede ser. Y si puede, y no, y así está. Es que te vas a quedar metida dentro de un bucle. Entonces, por eso es la idea de esto de, bueno, a ver, este diagrama, estas variables, bueno, no me funcionó ninguna. Si vos podés ir a comprarte una nueva lámpara, listo. Chau, la sacás y la tirás. Pero si estás empecinado porque la lámpara te gusta mucho, o porque es un regalo, o por lo que sea, vas a tener que armar otro, ¿sí? Otra descomposición, otras variables, y vas a empezar a buscarle la vuelta por otro lado. Bueno, ahora nosotros vamos a ver un poquitito de Java, ¿sí? Que esto sería para darle lógica a la página web, ¿sí? El lenguaje que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver las diapositivas. JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que está diseñado para manipular de forma dinámica el código HTML de nuestra web. De la misma manera que nosotros linkeábamos el CSS, no sé si alguno pudo linkearlo. ¿Llegó a esa parte? Yo hice todo lo que mostró en el video. ¿Y lo pudiste enlazar bien? Sí, no tuve problema. Bien. Por ejemplo, Java permite leer y validar los datos que un usuario ingresa en un formulario, corroborando si su contraseña es segura o si respeta la cantidad mínima de caracteres requeridos. Además, permite que al tocar botones sucedan cosas como cambiar color o tamaño de un texto o mostrar una alerta en pantalla, entre otras. Bueno, estos son los tres lenguajes, ¿sí? Que nosotros estábamos viendo. Vimos más en profundidad CSS y HTML. Y bueno, como les decía hoy, vamos a ver muy poquito de lo que es Java, solamente una aproximación, ¿sí? Entonces... JavaScript, ¿no? ¿Cómo? Sí. JavaScript. Sí. Va para diferenciar esas dos cositas, porque viste que JavaScript y Java son diferentes, digamos. Bien, bueno, ahora le voy a decir el nombre completo, JavaScript. Sí, eso, que el CSS, bueno, le va a agregar la capa de estilo, ¿sí? El HTML, que va a ser la capa base, y el JavaScript, que es para la capa de operación lógica. Entonces, podemos imaginar que HTML es el lenguaje base sobre el cual van a operar los lenguajes CSS y JavaScript.
CSS va a operar introduciendo cambios de estilo directo, o sea, solo visuales, colores, tipografía, márgenes, bordes, etc. Y JavaScript va a trabajar de forma dinámica, leyendo el HTML e introduciendo cambios en vivo sobre él. JavaScript es muy poderoso, puede modificar todo lo que vemos en el sitio y también hacer operaciones lógicas para validar los datos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, nosotros vamos a ver el concepto de variables, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es una variable. En programación, una variable es un espacio reservado de memoria donde podemos almacenar un valor. Las variables nos van a permitir almacenar y operar con datos de forma temporal. Podemos crear todas las que necesitemos. Las variables tienen siempre un nombre único por el cual nos identificamos. Podemos pensarlo como cuando durante una mudanza se utilizan cajas escritas con nombres identificatorios para poder guardar temporalmente los objetos y ubicarlos fácilmente. Let. En JavaScript, para crear nuestras variables podemos hacerlo a través de una palabra reservada que es let. Pero, ¿cómo hacemos esto? De nuestra carpeta que creamos la semana pasada. Yo voy a abrir mi carpeta. ¿Lo ven, no? Sí. Tengo en el escritorio. Mi carpeta se llamaba práctica. Bueno, acá yo tengo, como vieron la clase pasada, bueno, el index, ¿sí? El inicio, el HTML, que es todo esto, el style, el CSS y, bueno, las imágenes que tuvimos que insertar en la página web. Acá yo lo primero que voy a tener que hacer es crear, ¿sí? el archivo JavaScript. Para eso voy a ir acá, donde dice nuevo archivo, y voy a escribir app.js, ¿sí? Y acá ven que chiquitito ya se puso el logo de Java. Y ahí ya tenemos abierto nuestro archivo de Java. Vamos a empezar, ¿sí? Con la variable let. ¿Sí? Let va a ser una palabra que va a estar reservada, que se usa para decirle a JavaScript que queremos crear una variable. Vamos a utilizarla al principio de nuestra línea de código, así JavaScript ya entiende qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces primero ingresamos let y lo seleccionamos. Después de escribir let, nosotros vamos a presionar la barra espaciadora y ahí JavaScript nos va a pedir que le pongamos un nombre único por el cual vamos a llamar y vamos a identificar a esta variable, ¿sí? Nosotros a esta variable le vamos a poner nombre de la variable. Acá esto va a ser importante que sepamos que hay ciertas restricciones, ¿sí? A la hora de elegir un nombre. No es que nosotros vamos a poder poner cualquier carácter, ¿sí? Los nombres de las variables pueden ser de un solo carácter o de muchos. Lo importante es que el primero debe ser siempre una letra mayúscula o una letra minúscula, ¿sí? Un guión bajo o un símbolo que sea de pesos o de moneda. Los siguientes, lo siguiente a nuestro primer carácter sí pueden ser caracteres numéricos y pueden combinarse, sí, con las letras, con lo que dijimos antes. Bueno, con una mayúscula, con una minúscula, puede tener un guión bajo, puede tener el signo peso, pero siempre después de nuestro primer carácter. Los caracteres que van a ser de uso matemático, como el más, el menos, el signo de multiplicación o el de la división, el de porcentaje también, no se pueden utilizar en los nombres, ¿sí? De las variables. Ahí no vamos a poder poner
en los nombres de la variable no vamos a poder poner esos signos porque son signos que JavaScript va a interpretar como parte de una función, ¿sí? Bueno, vamos a responder si son correctas las siguientes opciones. Vamos a revisar los nombres de variable a ver si nos quedó lo que hablábamos recién. ¿Este nombre de variable es válido? Dedito arriba, dedito abajo, sí, no. ¿Por qué no es válido? A ver, uno que se anime. Porque empieza con el signo $. Sí es válido. Recuerden que puede empezar con guión bajo, ¿sí? Con una mayúscula, con una minúscula o con el signo de moneda, de peso o de dólar, ¿sí? Bien. ¿Este nombre es válido? Empieza con un guión bajo, por ende, sí, por los nombres de las variables sí pueden empezar con el símbolo de guión bajo. Vamos con otra. ¿Este nombre de variable es válido? No, no es un nombre válido porque empieza con un número y no puede empezar con un número, una variable. ¿Este nombre de variable es válido? Sí, porque los nombres sí pueden empezar con una letra minúscula. ¿Y este? Los nombres de las variables no pueden comenzar con una barra inclinada derecha porque ésta se utiliza como un operador para hacer divisiones matemáticas. También mencionamos anteriormente que no se puede utilizar al comienzo, ¿sí? Ningún tipo de carácter matemático. Vamos con una más. Esta variable. No, los nombres de las variables no pueden tener operadores matemáticos, ¿sí? En este caso, el guión medio se usa en JavaScript para realizar, restas, ¿no? Y sustracciones. Tampoco se podría usar el de más o el de la multiplicación. Pero no funciona también como separador el guión medio. Pero funciona como, adentro de lo que es JavaScript, funciona como un operador matemático. Creo que si fuese de guión bajo podría funcionar. El guión bajo sí funciona, ya lo vimos. Que puede ir tanto al principio como en el intermedio. Bueno, volvamos. Estamos otra vez en Java. ¿Lo ven bien? ¿Sí? ¿Se ve correcto? Ok. Ya le pusimos el nombre a la variable. Ahora vamos a... ya presionamos la barra espaciadora, ¿sí? Y lo que le vamos a ingresar es el símbolo igual. Este símbolo le va a dar a entender a JavaScript que a continuación nosotros le vamos a darle el valor que vamos a querer almacenar, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el CSS nosotros poníamos, por ejemplo, si queríamos centrar el texto, creábamos la clase en el HTML y después ¿qué hacíamos con eso? ¿Se acuerdan? Una vez que creábamos la clase en el HTML, en la etiqueta donde nosotros queríamos modificar, después íbamos al style, ¿sí? Acá, y creábamos a partir del nombre, por ejemplo acá en la imagen, le poníamos... ahora no me sale, esta es la propiedad y ¿cómo no me sale el nombre ahora? Bueno, le agregamos... se me fue la palabra. ¿Eso no era para cambiar el tamaño de las imágenes? Sí, pero estos tres componentes... ¿Condiciones? Sí, pero no es Estoy condición. tirando una palabra para ver si agarra no es condición. ¡Ay, cómo se me fue! O sea, tiene la propiedad... Bueno, nada, nosotros le agregábamos un atributo. El atributo, muy bien, gracias. Nosotros le agregábamos a la etiqueta, le agregábamos la propiedad y después nosotros le agregábamos, por ejemplo, en este caso, el tamaño. Bueno, acá nosotros a Java, ¿sí? Con el símbolo igual,
nosotros le vamos a decir que lo que viene a continuación es el valor que queremos que almacene. A este proceso se lo va a conocer como asignar un valor a la variable. ¿Sí? En el ejemplo nosotros creamos esta variable que se llama nombre de la variable y va a almacenar la cadena de caracteres del nombre que nosotros le queramos poner. Por ejemplo, le ponemos hola mundo. ¿Sí? Si son caracteres, sí, lo que es la asignación de valor, nosotros lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? Y si van a ser numéricos, no van comillas, sí, van a ir entre paréntesis, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Por último, para indicar el final de la declaración, es necesario siempre que coloquemos el punto y coma, ¿sí? O punto, dependiendo de la versión que tengamos, ¿sí? Porque esta función, al igual que el punto, cuando nosotros terminamos de escribir una oración, ¿sí? El punto va a indicar el final, o sea, este punto y coma va a indicar que es el final de la declaración que estamos haciendo. ¿Se entendió? Vamos a volver a las diapositivas. Bueno, en los conceptos básicos para programar vamos a tener dos tipos de datos que van a ser los principales. Va a ser el numérico o el alfanumérico o cadena de caracteres, ¿sí? En los tipos de datos. Un valor es un dato. Puede ser numérico o alfanumérico cadena de caracteres, ¿sí? Lo que nosotros ingresamos recién, por ejemplo, nombre de el hola mundo, sí va a ser la cadena de caracteres. Dependiendo del tipo de dato que queremos almacenar, vamos a tener que escribirlo entre comillas o no, que era lo que nosotros recién decíamos, ¿sí? De que si van a ser los caracteres alfanuméricos, van a ir entre comillas, y si van a los caracteres de hola mundo, por ejemplo, va a ir entre comillas, y si van a ser números, va a ser entre paréntesis. El numérico. En estas variables estamos almacenando solamente valores numéricos. Estos valores serán interpretados por JavaScript como números y con ellos podrá utilizarse operaciones matemáticas. Los alfanuméricos o cadena de caracteres, ¿sí? Acá estamos almacenando cadenas de caracteres, CAM, o sea, textos. Observen que van encerrados entre comillas, ¿sí? Dobles. Pueden ser también las comillas simples, ¿sí? O sea, en vez de ser dos, pueden ser de una. De esta forma, JavaScript entiende que no son números y que con estos datos debe operar de una manera distinta. Ay, se terminó la diapositiva. Ah, ok, acá. Acá vemos sí, un ejemplo de cómo se vería. Por ahí es lo que decía recién Gastón, ¿sí? Bueno, crear toda la cadena primero de las declaraciones y después ir agregándole, ir asignándole el valor. Acá vemos el let natural, que es un número natural, el let entero, ¿sí? El let racional, y después el let de caracteres, el de la palabra, el de oración, y todos van a ver que están con las comillas. Bien, ahora vamos a ver, ¿sí? Operando con variables en JavaScript, qué valor se está almacenando en la variable. Ahora nosotros vamos a usar, ¿sí? Las herramientas que hasta ahora estuvimos viendo y vamos a ver desde la variable let, ¿sí? Qué valor estaría almacenando en lo que es el total. Si nosotros vemos esta variable, ¿qué valor estaría almacenando? Un 8. 8. Al crear una variable y elegir qué valor almacenar en ella, podemos guardar también el resultado de una operación matemática. En este caso, esta variable es igual a 5 más 3. ¿Sí? Entonces,
La variable matemática, bueno, puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una división, entre otras tantas operaciones. Y en esta combinación de variables, 14. ¿por qué? Porque en la variable número 1 está el 7 y 2 por 7 es 14. Muy bien, nosotros creamos primero la primera variable en la que le decimos que el num1 va a ser igual a 7 y después en el total utilizamos esta variable y la multiplicamos por 2, ¿sí? Bueno, acá dice, una vez que creamos una variable va a representar el valor que almacena. De esta forma podemos utilizar la variable a su valor simplemente escribiendo su nombre y operando con ella. En este caso, bueno, lo que les decía recién, ¿no? Utilizamos la variable número 1. ¿No veo dónde está el cursor? Acá. Usamos la variable número 1 que va a valer 7 y la vamos a multiplicar por 2. Y el resultado es el total, ¿sí? Va a ser el total 14. En esta variable Valor 4. 5, ¿no es? No. 4. 4. Bien, acá estamos haciendo casi lo mismo que en la anterior, nada más que en este caso para nuestro total usamos dos, ¿sí? Variables. Anteriormente habíamos utilizado solo una con otra función agregada de manera manual y en este caso utilizamos la resta de estas dos funciones, ¿sí? Y en esta, Ahí diría hola 3. Hola 3, muy bien. Cuando nosotros le pedimos a JavaScript que sume valores y al menos uno de ellos es de tipo de dato alfanumérico, lo que va a hacer es concatenar la cadena de caracteres. ¿Se acuerdan de la función concatenar de Excel? Bueno, es una decisión en la lógica del lenguaje para evitar un error y porque claramente es imposible sumar, ¿no? Obviamente los textos. Entonces lo que va a hacer es concatenar, ¿sí? Los tres valores. Una decisión en la lógica del lenguaje para evitar un error y porque claramente es imposible sumar, ¿no? Obviamente los textos. Entonces lo que va a hacer es concatenar, ¿sí? Los tres valores. ¿Se va entendiendo cómo van funcionando las variables? A ver, un ejemplo más. ¿Qué piensan de este resultado? Porque está entre comillas, lo toma como una string, como una palabra. Muy bien, bien. Acá, bueno, esto lo que decía era, almacenamos los números como texto. Al ponerle comillas se van a almacenar como texto. Cuando JavaScript va a hacer que intente sumar, lo que va a hacer es, nada, concatenar como en el ejemplo anterior. ¿Sí? ¿Se entiende esto de por qué entonces las comillas son importantes saber utilizarlas también cuando ingresamos, le asignamos el valor a nuestra variable? Vamos con la siguiente. Bueno, el total es 6, muy bien. Porque se fue renovando la variable, ¿no? Exacto, las variables pueden guardar un solo valor y que este se puede ir sobreescribiendo a medida que lo necesitemos. En este caso, si creamos la variable A y lo guardamos con este valor, ¿sí? Que dice hola, en un segundo paso vemos que esta misma variable, ¿sí? La sobreescribimos y le pusimos que el valor sea 4. Una vez que nosotros hacemos esto, esta variable va a dejar de existir y va a pasar a ser 4, como decía Jonathan, ¿sí? Entonces el resultado del total que toma A más 2, o sea, A la variable 4 más 2, el total es 6. ¿Se entendió? Bueno, ahora nosotros vamos a crear nuestras funciones, ¿sí? Esto vamos a verlo directamente en el visual y vamos a ir haciendo un paso a paso de cómo vamos a crear nuestras funciones.
Adentro de nuestro JavaScript, ¿sí? Adentro de nuestro archivo JavaScript, para ingresar las funciones, lo primero que vamos a hacer es escribir la palabra función, ¿sí? La vamos a seleccionar, ¿sí? Esta palabra va a estar reservada para indicar que vamos a hacer una función. Así como teníamos reservada la palabra let para generar una variable, función lo que va a hacer va a estar reservada para crear la función, ¿sí? Y como toda palabra reservada, siempre la vamos a utilizar al principio de la declaración. Ahora nosotros le vamos a asignar un nombre a nuestra función, ¿sí? Es algo similar a lo que hicimos anteriormente cuando nombramos acá a la variable, ¿sí? Y las restricciones van a ser las mismas. Entonces vamos a escribir nombre función. ¡Ay! ¿Qué toqué? Perdón, toqué una tecla que no era. Damos espacio. Después de que nosotros le escribimos el nombre, la función nos va a ofrecer la posibilidad de designarle un espacio para crear variables que solo van a existir cuando la función se lleve a cabo, cuando la función se ejecute, ¿sí? Estas variables que van a ser propias de la función se llaman parámetros y van a permitir que cuando usemos una función, por ejemplo, para detectar si dos palabras son iguales, vamos a poder cargarle los dos valores con lo cual queremos que opere. Y nos va a decir si las palabras son iguales o no. Los parámetros van a estar escritos siempre entre paréntesis. Y si hay más de uno, se van a separar por una coma, ¿sí? Entonces nosotros vamos a crear los primeros parámetros. Le vamos a poner paréntesis. Oh, estoy fatal para escribir hoy. Parámetro 1. Ah, tengo bloqueado. Parámetro 1 y como vamos a crear otro parámetro más, lo vamos a separar con una coma. Y acá vamos a cerrar nuestro paréntesis. Ahora nosotros lo que le vamos a indicar es el bloque de código que se va a ejecutar cada vez que nosotros llamemos a esta función. Esto lo vamos a hacer. Abro la llave, ¿sí? Bueno, abrimos la llave, sí, perdón, me desconcentré. Y todo lo que va a estar encerrado entre ellas va a ser el código que se va a ejecutar cada vez que la llamemos o invoquemos a la función, ¿sí? Esto es muy parecido también al CSS, ¿sí? Cuando nosotros abríamos acá la llave, le íbamos a poner adentro todo el estilo que le queríamos agregar en cuanto a letra, colores, tamaño, ¿sí? Esto es muy parecido a eso. Entonces nosotros vamos a agregar una variable, vamos a poner let, y acá le vamos a decir que se va a llamar total, ¿sí? Le vamos a agregar el signo igual y vamos a poner que parámetro 1 más parámetro 2. Vamos a cerrar esta función y le vamos a pedir que nos devuelva con la palabra return, ¿sí? O sea, nosotros agregamos esta palabra que también es una palabra reservada de las funciones y que se va a utilizar para devolver el resultado, ¿sí? Además, esta palabra va a marcar o va a indicar también que es el final, ¿sí? De la ejecución de la función. Bueno, la función empieza, ¿sí? Definiendo los nombres, después va a tener la variable, ¿sí? De la función que nosotros queremos que haga, y por último va a tener el resultado.
a este return nosotros le vamos a poner el nombre de total, ¿sí? Y vamos a cerrar la función. Repasemos. Adentro de las llaves nosotros le vamos a agregar la variable, ¿sí? Que va a ser la función. Y después también le vamos a agregar el return, que dijimos que es una palabra que va a estar reservada, ¿sí? Para las funciones y que va a ser utilizada para devolver el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bien. Ahora nosotros nos vamos a salir, ¿sí? De la función. Vemos que vamos por fuera de la llave, porque lo que contiene la llave va a ser la función. Nosotros nos vamos por fuera de la llave, ¿sí? Y vamos a crear una variable de suma, ¿sí? Y vamos a asignarle a esa variable el valor que nos va a tener que devolver de la función que hicimos anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a escribir let suma, ¿sí? Signo igual, ponemos nombre de función, que es esta, vamos a llamar, ¿sí? A la función, le vamos a asignar ahora, ¿sí? A cada parámetro le vamos a asignar un número, perdón. Entonces al parámetro 1 le vamos a poner 2. ¿No funciona esto? A ver. 2, ¿sí? Y al parámetro 2 también le vamos a poner 2. Entonces acá lo que va a hacer en esta función nos va a devolver, ¿sí? El resultado de la suma de parámetro 1, que sería 2, y la suma de parámetro 2, que va a ser 2, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a agregar una alerta, ¿sí? La alerta va a ser una función que nos va a mostrar en una ventana, apenas nosotros entramos en la página web, el valor que le vamos a pasar, ¿sí? Que esto puede ser, ahora nosotros en este caso estamos haciendo una función de suma, pero puede ser también una variable, un texto o otro número, ¿sí? En este caso va a ser esa alerta que nos va a aparecer porque nosotros se la estamos asignando, ¿sí? Terminamos de agregar. Y guardamos, ¿sí? Acuérdense que cada vez que hacemos una modificación adentro de todos nuestros archivos, presionamos control S para ir a cambiarlo. Ahora, si yo quisiera ir a mi página web, vamos a ir con botón derecho del mouse, Opening the Browser. Vemos que apenas nosotros ingresamos a nuestra página no se nos apareció ningún tipo de alerta, ¿sí? O sea, en este caso nosotros tendríamos que haber visto acá, ¿sí? Un recuadro de alerta y el resultado de la suma. ¿Por qué creen que esto nos pasó? ¿Por qué piensan que nos pasó esto? Porque no hicimos el enlace entre Java y HTML. Bien, porque no lo linkeamos, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que nosotros para que todo lo que aplicábamos en el estilo, en la hoja de estilo, se aplique a nuestra página web, teníamos que linkearlo, ¿sí? Entonces ahora nosotros lo vamos a linkear. ¿Dónde lo linkeamos? Acá, en el head, ¿sí? Entonces vamos a escribir script src, ¿sí? Y ahí nos va a aparecer la opción y vamos a agregar el nombre de nuestro archivo JavaScript. Ya con eso ya tenemos linkeado y ya tenemos enlazado dentro del HTML el Java. Control S, volvemos a hacer lo mismo. Y ahí vemos que esta página dice 4. Bueno, acá vamos a tener el último desafío, ¿sí? Vamos a decir cuánto vale
la variable total, ¿sí? Vamos a ver las operaciones con variable y funciones. Si nosotros tenemos la función suma a b, abrimos la llave y vamos a pedir que nos devuelva el resultado de a más b. El total de la suma 5 y 4. ¿Cuál va a ser el resultado? 9. 9, muy bien, ¿sí? Al llamar a la función suma, ¿sí? Con los valores 5 y 4, lo que estamos haciendo es cargar los parámetros con esos dos números. De esa forma el parámetro a, ¿sí? O sea acá el parámetro a, perdón, va a ser igual a 5 y el parámetro b va a ser igual a 4, ¿sí? Por último, la función suma nos va a retornar el resultado de la suma de 5 más 4 sea a más b, que es lo que hicimos en el ejemplo de poner el alerta en la página. Vamos a la siguiente. Perdón. Función retornar num, ¿sí? Acá no tenemos ningún parámetro, ¿sí? Y le vamos a pedir que nos returne el 3. Entonces el let total sería el return num, que no tiene parámetros, más 1. ¿Qué piensan que nos va a devolver? Esta es más difícil. Nos va a devolver 4, ¿sí? Vemos que la función no tiene espacios para admitir parámetros, ¿sí? Por ende se la va a llamar, pero no se le va a cargar nada en el paréntesis. Lo que esta función va a hacer siempre que la llamemos es retornar el valor de 3 numérico, ¿sí? Que le pusimos acá adentro de la condición, ¿sí? Por eso al llamarlo y al sumarle 1, el valor que se va a almacenar en la variable total es 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Como no le pusimos ningún tipo de parámetro acá, entre los paréntesis, lo que va a hacer es tomar este valor que nosotros le pusimos de retorno. Entonces, cuando hacemos el let total, le vamos a decir retornar el número, ¿sí? Más 1. Es como si tomara cualquier valor de la función como para terminar de resolver el problema. Lo que pasa que dentro de la función nosotros tenemos este valor, ¿sí? Tenemos esta variable. O sea, si nosotros no tuviésemos la variable, ahí no te retornaría, te pondría solo 1. Pero como nosotros tenemos esta variable acá adentro, ¿sí? Lo que va a tomar es ese valor, porque está dentro de la función, ¿sí?